empieza este capítulo, mis reinas, con una revelación que Damaso le suelta a Victoria con una frialdad que corta el aire. Le recuerda que siguen casados para bien o para mal, y que ese matrimonio puede convertirse en una condena que dura para siempre. Y mientras esa amenaza todavía resuena, la mujer más lúcida de toda esta investigación cae, sin saberlo, en la trampa que él mismo preparó, capítulo tras capítulo, con una paciencia que asusta. Agárrense fuerte, mi gente bella, porque el capítulo 463 de Valle Salvaje llega cargado de giros que van a doler. Antes de entrar de lleno en todo lo que nos trae este capítulo, mis reinas, quiero que se preparen, porque hoy la investigación no avanza, retrocede, y lo hace justo en el peor momento posible, cuando parecía que por fin estábamos cerca de descubrir toda la verdad detrás del robo del hijo de Adriana. Cada semana que pasa esta historia nos enseña algo nuevo sobre el poder de la manipulación, sobre lo fácil que resulta desviar una sospecha cuando quien maneja los hilos conoce perfectamente los miedos y las heridas de cada uno de los que lo rodean. Y hoy, mis reinas, vamos a ver ese mecanismo funcionando con una precisión que da escalofríos. Empecemos por donde más nos duele, mis reinas, por la escena que va a hacer que muchas de ustedes quieran gritarle a la pantalla. Luisa ha luchado durante semanas para encontrar al verdadero responsable del robo del hijo de Adriana. Huyó por el bosque, se reencontró con Bárbara, se enfrentó cara a cara con las parteras que guardaban el secreto. Y hoy, por fin, cree haber encontrado una respuesta. Petra y Pura le confiesan que quien ordenó aquel robo fue alguien poderoso, alguien que vive bajo el mismo techo que los Gálvez de Aguirre. Luisa conecta los puntos a toda velocidad y llega a una sola conclusión: tiene que ser Victoria. Recordemos también el camino que Luisa ha tenido que recorrer para llegar hasta aquí, mis reinas, porque no es un camino cualquiera. Empezó como una madre desesperada, sin pistas, sin apoyos claros, enfrentando la incredulidad de quienes la rodeaban. Se atrevió a huir por el bosque en condiciones que hubieran hecho retroceder a cualquiera. Se reencontró con Bárbara en un momento de vulnerabilidad total. Y finalmente logró algo que parecía casi imposible: que dos mujeres tan cerradas como Petra y Pura terminaran confesando parte de lo que sabían. Todo ese esfuerzo, mis reinas, todo ese coraje, apuntando ahora en la dirección exactamente equivocada. Y aquí, mis reinas, es donde el corazón se nos encoge, porque nosotras ya sabíamos que este momento llegaría. El avance de la semana pasada tenía un título que lo decía todo: enemigo equivocado. Y hoy se confirma exactamente eso. Victoria no tiene ninguna relación real con el plan de Damaso. No es la villana de esta historia, es una víctima más, atrapada en el mismo matrimonio que ahora la convierte en sospechosa. Piensen en la crueldad de esta ironía. En este mismo instante, Victoria está del lado correcto. Está aliada en secreto con Mercedes, está buscando la manera de frenar a Damaso. Está arriesgando su propia seguridad, sus noches de sueño, incluso su propia integridad física, para hacer lo correcto. Y justo cuando más comprometida está con la verdad, se convierte en la principal sospechosa de un crimen que ella misma intenta resolver. Luisa, convencida de su hallazgo, corre a compartir la noticia con Bárbara. Le cuenta la confesión de las parteras, le repite la pista de la persona poderosa bajo el mismo techo. Y las dos mujeres empiezan a mirar a Victoria con otros ojos, releyendo en retrospectiva cada gesto suyo de los últimos meses bajo esta nueva sospecha, sin imaginar el terreno tan peligroso que están pisando. Porque si Luisa y Bárbara comienzan a vigilar a Victoria, si empiezan a seguir cada uno de sus movimientos, corren el riesgo real de descubrir su alianza secreta con Mercedes. Y eso, mis reinas, podría desatar una confusión todavía más grande. Una que ponga en peligro justo el plan que Victoria y Mercedes llevan semanas construyendo con tanto cuidado. Un plan que necesita silencio, discreción y tiempo. Tres cosas que se van a volver mucho más difíciles de conseguir ahora que Luisa ha puesto sus ojos, equivocadamente, sobre Victoria. Y hay un detalle que no podemos dejar pasar, mis reinas. Un detalle pequeño pero decisivo para entender todo lo que viene después. Cuando Petra y Pura hablan de alguien poderoso bajo el mismo techo de los Gálvez de Aguirre, están describiendo, sin saberlo, dos posibilidades completamente distintas. Podrían estar hablando de Victoria, la esposa que carga con el peso de un matrimonio impuesto. O podrían estar hablando de Damaso, el hombre que entró a esa familia por conveniencia y que desde entonces mueve cada pieza a su favor. La diferencia entre una lectura y otra es enorme, y sin embargo Luisa, agotada, dolida,
Desesperada por encontrar respuestas después de tantas semanas de búsqueda, elige la lectura que menos sentido tiene si uno mira el patrón completo de comportamiento de cada uno de ellos. Y aquí está el porqué, mis reinas, el porqué que explica todo. Luisa lleva meses viendo a Victoria fría, distante, guardando silencios que nunca explica. Lo que Luisa no sabe, lo que no puede saber todavía, es que esa frialdad no nace de la culpa, nace del miedo. Victoria calla porque cada palabra de más puede costarle la vida, no porque esconda un crimen que ella misma ordenó. Pero desde fuera, sin ese contexto, el silencio de Victoria se parece demasiado al silencio de una culpable. Y eso, mis reinas, es exactamente el terreno donde Damaso construye sus trampas más efectivas. En la distancia entre lo que parece verdad y lo que realmente es verdad, mientras tanto, Damaso sigue caminando libre de toda sospecha. Protegido, otra vez, por la misma estrategia que ya usó antes con Rosalía. Desviar la atención hacia alguien inocente mientras él sigue moviendo los hilos desde las sombras. Y aquí nos queda una pregunta incómoda que no podemos evitar hacernos. ¿Cuánto tiempo más va a poder repetir esta misma jugada? ¿Cuántas veces más la verdad va a desviarse hacia la persona equivocada mientras él sigue tranquilo, dueño de todo el valle? Piensen también, mis reinas, en lo que representan Petra y Pura dentro de todo este entramado. Durante mucho tiempo fueron las guardianas silenciosas de un secreto que podía destruir a más de una familia. Su decisión de hablar, aunque haya sido una confesión incompleta, marca un antes y un después, porque una vez que el silencio se rompe, ya no hay manera de volver atrás del todo. Lo que hoy parece una pista equivocada podría, en capítulos futuros, terminar abriendo la puerta a preguntas que Petra y Pura todavía no han contestado del todo. Preguntas sobre quién les dio la orden original, sobre qué otros detalles guardan todavía, sobre si hay más personas involucradas de las que hasta ahora conocemos. Ahora vamos con la escena que más frío nos va a dar de todo el episodio, mis reinas, la que probablemente van a repetir en su cabeza mucho después de terminar de escuchar este resumen. Damaso busca a Victoria a solas y le suelta una frase que parece inofensiva pero que esconde una amenaza completa. Le recuerda que siguen siendo marido y mujer, para bien o para mal. No es un gesto romántico, mis reinas, es una advertencia disfrazada de vínculo matrimonial. Damaso deja claro que desconfía tanto de Victoria como de Mercedes, y mantiene una actitud provocadora, buscando que alguna de las dos se delate sin querer. Esa es exactamente la estrategia que hace tan peligroso a este hombre. No acusa de frente, no lanza pruebas sobre la mesa, provoca, presiona, observa cada gesto, cada silencio, esperando el instante en que el miedo termine hablando por ellas. Victoria no se guarda lo que siente. Le dice, sin rodeos, que considera ese matrimonio un auténtico castigo. Y tiene toda la razón en sentirlo así, porque atarse de por vida a un hombre como Damaso, sabiendo lo que sabe, habiendo visto lo que ha visto, es vivir encadenada al enemigo todos los días de su vida, pero Damaso, lejos de suavizar el golpe, se lo confirma con una frialdad que hiela la sangre. Le advierte que ese mal sueño puede durar para siempre si ella sigue ocultando la información. Noten cómo Victoria, al escuchar esas palabras, no baja la mirada. Sostiene el contacto visual con él durante varios segundos, un gesto pequeño pero significativo, porque después de tanto tiempo bajo su control, esa mirada firme funciona casi como un acto silencioso de rebeldía. Y esto no es solamente una amenaza emocional, mis reinas, es una advertencia directa. Damaso sabe, o al menos sospecha, que Victoria le está escondiendo algo, y le está dejando muy claro que si sigue jugando ese juego, las consecuencias van a ser mucho peores que una simple vida matrimonial infeliz. Fíjense también en un detalle pequeño pero revelador, mis reinas, en cómo Damaso elige el momento para soltar esa frase. No la dice en público, no la dice delante de la servidumbre, la dice a solas, en la penumbra de una alcoba, con la voz baja, casi susurrada, como quien no quiere que las paredes repitan sus palabras. Ese control absoluto sobre el escenario de cada amenaza es una de las marcas más claras de su forma de operar. Nunca deja rastro, nunca deja testigos, y siempre se asegura de que el miedo quede sembrado exactamente donde él quiere que crezca. Y aquí conviene preguntarse hasta dónde está dispuesto a llegar este hombre para proteger su secreto. Ya amenazó de muerte a Pura con un cuchillo en la mano. Ya está dispuesto a incendiar cosechas enteras con tal de salirse con la suya. ¿Qué límite le queda frente a su propia esposa si llega a confirmar que ella lo está traicionando? Guarden esta idea, mi gente bella,
Porque esta advertencia puede ser apenas el primer paso hacia un enfrentamiento mucho más peligroso. Y aún con toda esta presión encima, Mercedes y Victoria no se rinden. Siguen buscando, en secreto, una alternativa que evite que Rafael tenga que entregar sus tierras y que éstas terminen, definitivamente, en manos de Dámaso. Cada día que pasa, el riesgo de ser descubiertas crece, y aún así, las dos mujeres siguen adelante, conscientes de que frenar ese acuerdo económico es la única forma real de detener el poder creciente del mercader. Porque si Dámaso llega a quedarse con las tierras de Rafael, ya no sería solamente un enemigo poderoso, se convertiría en el dueño absoluto del destino económico de todo el valle. Y eso, para Mercedes y Victoria, es una línea que jamás pueden permitir que se cruce. Piensen por un momento en lo que significa esta alianza entre Mercedes y Victoria, dos mujeres que en cualquier otra circunstancia probablemente jamás se hubieran acercado la una a la otra, dos mujeres que durante años se miraron con recelo dentro de esta misma casa. Mercedes, con su historia de resentimientos acumulados dentro de esta familia, y Victoria, atrapada en un matrimonio que nunca quiso. Y sin embargo, frente a un enemigo común, encuentran un terreno de confianza que ninguna de las dos esperaba. Esa es, mis reinas, una de las paradojas más interesantes de esta temporada, como Dámaso, con su ambición desmedida, terminó uniendo a las dos mujeres que más podían haberle hecho frente por separado, y que juntas se vuelven mucho más peligrosas para él. Amigas mías, antes de seguir con el resto de las bombas de hoy, cuéntenme en los comentarios, del 0 al 10, qué tan enfadadas están con esta trampa que Dámaso le tendió a Luisa sin mover un solo dedo. Y si todavía no lo han hecho, dejen su me gusta, que así este canal sigue creciendo y podemos seguir trayendo cada capítulo de Valle Salvaje con todo este nivel de detalle. Y ya que estamos deteniéndonos un momento, mis reinas, quiero compartir con ustedes algo que noto cada semana en los comentarios, y es lo divididas que están las opiniones sobre Victoria. Algunas de ustedes todavía no terminan de confiar en ella, y es comprensible, porque esta historia nos ha enseñado a desconfiar de casi todo el mundo dentro de esa casa. Pero si algo deja claro este capítulo es que Victoria, con todos sus silencios, con toda su frialdad aparente, está jugándose la vida por hacer lo correcto. Y eso, mis reinas, merece que sigamos su historia con atención, sin dejarnos arrastrar por las mismas sospechas equivocadas que hoy atrapan a Luisa. Y antes de seguir, mis reinas, déjenme decirles algo que llevo pensando desde que vi este capítulo por primera vez. Lo que más me duele de este error de Luisa no es el error en sí mismo, es lo evitable que parecía desde afuera. Nosotras, como espectadoras, tenemos el privilegio de conocer más piezas del rompecabezas que los propios personajes, y por eso vemos con tanta claridad hacia dónde apunta realmente cada pista. Pero Luisa no tiene ese privilegio, Luisa solamente tiene el cansancio acumulado de semanas de búsqueda, el dolor de una madre separada de su nieto, y la desesperación de necesitar un culpable cuanto antes. Y esa desesperación, mis reinas, tan humana, tan comprensible después de todo lo que Luisa ha vivido, es exactamente el terreno fértil donde germinan las trampas mejor construidas, las que ni siquiera necesitan mentiras grandes, solamente necesitan una pista a medias y una persona demasiado cansada para cuestionarla del todo. Sigamos, mis reinas, porque la historia también golpea fuerte del lado de Rafael, y esta vez el golpe viene de donde menos se lo esperaba. José Luis vuelve a enfrentarse a su hijo por la gestión de la deuda con Enriqueta, y esta vez no se queda en simples reproches sobre números y decisiones económicas. Va mucho más profundo. Apela al recuerdo de Adriana, al de Julio, al de Pilara, y le asegura, sin filtro, que ninguno de ellos aprobaría las decisiones que Rafael está tomando como duque. Piensen en el peso devastador de esas palabras. José Luis no solamente está cuestionando la capacidad de gestión de su hijo, está invocando a los muertos que Rafael más ha amado para hacerles sentir que también les está fallando a ellos. Es un golpe bajo de una crueldad enorme, porque Rafael ya carga con el peso de haber perdido a Adriana, ya carga con la culpa de no haberla protegido como hubiera querido. Y ahora su propio padre utiliza esos mismos fantasmas para reforzar su reproche. No es para menos que esas palabras dejen a Rafael profundamente afectado. Porque cuando alguien que amamos, incluso con buena intención, nos hace sentir que estamos traicionando la memoria de quienes ya no están, esa herida no cierra con facilidad. Y aquí cabe preguntarse si José Luis está siendo justo, porque Rafael no eligió esta ruina, no eligió esta guerra contra Dámaso. Está haciendo lo que puede,
con las herramientas que tiene, en medio de una tormenta que él mismo jamás provocó. Pero también hay que entender el dolor de José Luis, mis reinas. Ver tambalearse el legado de su familia, el mismo legado que él protegió durante toda su vida, tiene que ser una angustia que no sabe cómo expresar de otra manera que no sea el reproche. Y hay algo más que me gustaría que pensáramos juntas, mis reinas. José Luis, al invocar a Adriana, a Julio, a Pilara, no solamente está juzgando las decisiones de Rafael como duque, está, sin quererlo del todo, colocando sobre los hombros de su hijo el peso de representar dignamente a toda una generación que ya no está, para hablar por sí misma. Y eso es una carga prácticamente imposible de sostener para cualquier persona, porque nadie puede vivir a la altura de un recuerdo idealizado, de una versión de sus seres queridos que solamente existe ya en la memoria de quien los extraña. Rafael no está fallándoles a los muertos, está simplemente tratando de sobrevivir en un presente que ellos nunca tuvieron que enfrentar. El silencio que sigue a esas palabras, mis reinas, dice tanto como la propia discusión. Rafael no contesta, no se defiende. Se queda mirando a su padre con una expresión que mezcla la rabia con la resignación. Esa mezcla tan particular de quien sabe que, aunque el reproche duela, en el fondo también entiende de dónde viene el miedo que lo provoca. Y quiero detenerme un momento más en este enfrentamiento, mis reinas, porque hay algo que se repite generación tras generación en esta familia y que merece la pena señalar con calma. Cada generación de los Gálvez de Aguirre parece cargar con la misma dificultad para hablar de sus emociones sin convertirlas, tarde o temprano, en reproches. José Luis aprendió a liderar exigiendo, a proteger imponiendo, y ahora, sin darse cuenta, le está transmitiendo esa misma forma de amar tan áspera a un hijo que ya está desbordado por sus propias pérdidas. Y uno se pregunta si algún día esta familia va a romper ese patrón, o si Rafael, cuando le toque guiar a la siguiente generación, terminará repitiendo exactamente la misma dureza que hoy tanto le duele recibir. Cambiemos ahora de escenario, mis reinas, porque hoy también se rompe un corazón en silencio, sin gritos, sin escenas dramáticas, apenas un susurro de resignación que duele igual. Braulio está cada vez más convencido de que ha perdido cualquier posibilidad con Manuela. Y pensemos en todo lo que este muchacho ha cargado, su inseguridad desde el principio, el descubrimiento de que alguien lo suplantó, el secreto de las escaleras que sigue pesándole por dentro. Y ahora, encima, ve cómo Manuela se aleja de él capítulo tras capítulo, acercándose cada vez más a Alejo. Los elogios constantes que Manuela le dedica a Alejo por su talento de escritor le despiertan a Braulio unos celos que ya no puede disimular, y llega incluso a rechazar la idea de trabajar junto a él. Cuando se desahoga con Enriqueta, reconoce algo que debe dolerle muchísimo decir en voz alta, que para Manuela ya no parece existir otro hombre que no sea Alejo. Su madre intenta restarle importancia, pero nosotras sabemos que Enriqueta nunca hace nada sin un cálculo detrás. ¿Estará pensando en cómo aprovechar esta situación a su favor? ¿O de verdad está tratando de consolar a su hijo con sinceridad? Sea como sea, esta escena marca el momento en que Braulio finalmente pone en palabras lo que todas ya sospechábamos, que la batalla por el corazón de Manuela probablemente ya está perdida. Hay un pequeño gesto en esa conversación con Enriqueta que vale la pena rescatar, mis reinas, el momento en que Braulio baja la voz, casi como si le costara físicamente pronunciar el nombre de Alejo en voz alta. No es un detalle menor, es la forma en que el cuerpo delata lo que la dignidad todavía intenta ocultar. Ese esfuerzo por sonar tranquilo mientras por dentro se está desmoronando. Y hablando de Alejo, sigue ganando protagonismo gracias a su talento literario. El mismo talento que despierta tanto la admiración de Manuela como los celos de Braulio. Un hilo que promete seguir creciendo en los próximos capítulos. Lo interesante aquí, mis reinas, es que Braulio nunca compitió realmente con Alejo en el terreno donde Alejo es más fuerte. Braulio no escribe, no construye historias. No tiene esa capacidad de poner en palabras lo que Manuela siente por dentro. Y esa es precisamente la herida más profunda de esta rivalidad, no es una cuestión de quien quiere más a Manuela, es una cuestión de quien logra hacérselo sentir de una manera que ella no puede ignorar. Y en ese terreno, hoy por hoy, Braulio sabe que está perdiendo. Y lo sabe porque finalmente se atrevió a decirlo en voz alta. Y hay algo especialmente triste en la manera en que Braulio llega a esta conclusión, mis reinas. Algo que probablemente muchas de ustedes también han sentido alguna vez en su propia vida. No lo empuja un rechazo directo de Manuela. No hay una escena donde ella le diga con todas las letras que no siente lo mismo.
Lo empuja a algo mucho más silencioso, la acumulación de pequeños gestos, de miradas que ya no se dirigen a él, de conversaciones donde el nombre de Alejo aparece cada vez con más frecuencia. Y a veces, mis reinas, esas derrotas silenciosas duelen todavía más que un rechazo claro, porque no dejan espacio para reclamar nada, solamente dejan espacio para aceptar, poco a poco, capítulo tras capítulo, que algo que uno deseaba con toda el alma simplemente no va a suceder. Ahora un giro que puede complicarle mucho la vida a Rafael. Leonor empieza a sospechar que Rosalía podría estar desarrollando sentimientos hacia él. Y piensen en lo delicado de esta sospecha, porque no hablamos de cualquier persona notando un detalle sin importancia, hablamos de Leonor, alguien cercana, que conoce bien tanto a Rosalía como toda la historia entre ella y Rafael. Rosalía lo niega rotundamente, casi de inmediato, con una rapidez que a veces delata más nerviosismo que convicción real, pero las confesiones que el duque le ha hecho durante los últimos días siguen muy presentes en su memoria. Esto nos hace pensar en algo muy humano, que a veces negamos con la boca lo que ya empezamos a sentir por dentro. No es lo mismo escuchar los recuerdos de un hombre sobre su difunta esposa por obligación, que guardarlos, repasarlos, sentir que esas palabras nos tocaron de una manera que no esperábamos. Si de verdad Rosalía está empezando a sentir algo por Rafael, esto podría representar uno de los giros más hermosos de toda la historia, la mujer que lo acusó del peor de los crímenes, terminando por enamorarse del hombre que en realidad siempre fue inocente. Pero también podría complicar todavía más las cosas, porque mezclar sentimientos románticos con una investigación tan delicada, con tantas heridas todavía abiertas, nunca es un camino sencillo. Piensen además en la posición tan incómoda en la que queda Leonor con esta sospecha recién nacida. Ella no puede simplemente ignorar lo que ha notado, pero tampoco puede acusar a Rosalía sin pruebas concretas, sin arriesgarse a dañar una relación de confianza que ambas han construido durante meses. Y esa duda silenciosa, ese observar sin decir del todo lo que se piensa, es exactamente el tipo de tensión que esta historia sabe sostener capítulo tras capítulo, sin resolver nada demasiado rápido, dejando que cada sospecha madure a su propio ritmo. Y no puedo dejar de pensar, mis reinas, en lo que significaría para Rafael que alguien vuelva a mirarlo con cariño genuino después de tanto dolor. Este hombre ha perdido a Adriana, carga con sospechas injustas, enfrenta la presión constante de su padre, y ve cómo su hogar se tambalea económicamente. Si Rosalía, la misma mujer que alguna vez lo señaló como culpable, termina siendo quien le devuelva algo de paz, eso tendría un peso simbólico enorme dentro de esta historia, casi como si el propio relato quisiera compensarlo por todo lo que ha sufrido injustamente. Ahora un pequeño respiro con aroma a flores, mis reinas, porque después de tanta tensión también hace falta un momento más tranquilo antes de seguir con el resto del capítulo. Matilde sigue ilusionada con el mundo de las fragancias, y comparte con Martín una colonia elaborada por ella misma. Piensen en lo bonito de este gesto, porque después de tantas semanas de humillaciones, de que Nicolás la tratara como si su opinión no valiera nada, Matilde encuentra por fin en Martín a alguien dispuesto a apreciar de verdad su trabajo. Pero la balanza vuelve a inclinarse enseguida, porque Nicolás presenta su propia creación a Atanasio, que queda impresionado y refuerza su confianza en el negocio, a pesar de las dudas que sigue mostrando Matilde. Esto nos deja exactamente en el mismo punto de siempre, con Atanasio atrapado entre la lealtad hacia su antiguo amigo y las advertencias insistentes de su esposa, y con Nicolás cada vez más hábil para sostener su posición, justo cuando parecía que empezaba a perder terreno. Y hay un detalle sensorial que se nos queda grabado en esta escena, mis reinas. El aroma de esa colonia que Matilde comparte con Martín. Una mezcla que ella misma describe como algo entre flores silvestres y madera húmeda, un perfume que, según cuenta, le recuerda a las mañanas de su infancia en el jardín trasero de la casa. Ese pequeño detalle, tan simple en apariencia, nos muestra a una Matilde que crea desde el recuerdo, desde la emoción genuina. Algo completamente distinto a la frialdad calculadora con la que Nicolás presenta sus propias creaciones. Y noten el contraste tan marcado entre estos dos hermanos, mis reinas. Matilde crea desde la pasión, desde el instinto, desde algo que le nace de adentro sin pensar demasiado en la estrategia. Nicolás, en cambio, crea pensando siempre en cómo impresionar, en cómo posicionarse, en cómo ganar terreno frente a los demás. Y esa diferencia, que hasta ahora parecía jugar en contra de Matilde, podría terminar siendo justamente lo que la distinga cuando el negocio de las fragancias tenga que enfrentar su primera gran prueba real frente al público. Y por último, la preocupación se convierte en verdadera alarma.
Peppa sigue muy preocupada por el delicado estado de Amadeo, porque el cocinero comienza a decir cosas incoherentes a causa de la fiebre, y eso aumenta la inquietud de quienes permanecen a su lado. Piensen en lo que esto representa, mis reinas, porque ya no hablamos solamente de tristeza, de duelo emocional por la marcha de Francisco. Hablamos de un cuerpo que finalmente colapsa bajo el peso acumulado de tanto dolor, tanta traición, tanto silencio guardado. Y esas palabras incoherentes pueden esconder algo todavía más revelador, porque a veces, en medio de la fiebre, en medio de la confusión, las personas dicen verdades que jamás se atreverían a decir estando completamente lúcidas. Si Amadeo, en ese estado, termina revelando algo que no debía, algún secreto, alguna sospecha que hasta ahora había mantenido guardada, guarden esa idea bien guardada, porque la fiebre en esta historia podría convertirse en la grieta por donde se escape una verdad inesperada. Y hay un detalle que también quiero que noten, mis reinas, la manera en que la fiebre de Amadeo llega justo después de semanas de duelo silencioso por la marcha de Francisco. El cuerpo, muchas veces, termina expresando lo que la voz no se atreve a decir. Y en este caso la fiebre bien podría ser la manifestación física de un dolor que Amadeo jamás se permitió llorar. Del todo. Esa idea, mis reinas, le da a esta escena una capa emocional todavía más profunda de lo que parece a simple vista. Piensen también en Peppa, mis reinas, en lo que significa para ella quedarse junto a la cama de Amadeo, escuchando esas palabras sin sentido, sin saber si lo que está oyendo son delirios sin importancia o fragmentos reales de algo que él ha cargado en silencio durante mucho tiempo. Esa incertidumbre, ese no saber si consolar o si prestar atención a cada palabra suelta, es exactamente el tipo de tensión emocional que convierte una escena aparentemente pequeña en uno de los momentos más inquietantes de todo el capítulo. Y mis reinas, no olvidemos que Amadeo no es un personaje cualquiera dentro de esta casa. Es alguien que ha estado presente en momentos clave, que ha visto entrar y salir a muchas personas de la cocina, que probablemente ha escuchado conversaciones que nadie más escuchó. Si su fiebre le suelta la lengua en el momento menos pensado, cualquier fragmento de información que salga de su boca podría convertirse en la próxima gran pista de esta historia, para bien o para mal. Mis reinas, antes de cerrar, no podemos dejar de pensar en todo lo que sigue latiendo por debajo de este capítulo. El hijo de Adriana, todavía escondido en la casa pequeña, cada vez más cerca de ser descubierto justo por Victoria. La amenaza de las cosechas incendiadas que Damaso todavía no ha llevado a cabo. Y esa sospecha creciente de Leonor sobre los sentimientos de Rosalía, que puede abrir una puerta completamente nueva en esta historia. Cada uno de estos hilos sigue tejiéndose en las sombras, y aunque hoy la investigación haya tomado el camino equivocado, en algún momento todos estos caminos van a volver a cruzarse, mis reinas, y cuando eso pase, probablemente ninguno de los personajes que hoy conocemos va a quedar exactamente igual que como lo conocemos ahora. Y antes de cerrar del todo con estos hilos secundarios, mis reinas, quiero que pensemos un momento en Peppa. Ella lleva capítulos enteros sosteniendo la casa, sosteniendo a los demás, sin que casi nadie repare en el peso que carga sobre sus propios hombros. Verla ahora al lado de Amadeo, impotente frente a la fiebre, sin poder hacer más que esperar, nos recuerda que en Valle Salvaje el sufrimiento no distingue entre nobles y sirvientes, entre protagonistas centrales y personajes que muchas veces pasan casi desapercibidos. Y quizás por eso esta escena, tan pequeña en apariencia, termina golpeando con tanta fuerza. Y llegamos al punto crítico de hoy, mis reinas, la cosa que a muchas se les puede escapar entre tanto giro y tanta emoción acumulada. Primero, la trampa perfecta. Luisa no cayó en un error propio, cayó en una trampa diseñada con precisión por Damaso, que lleva capítulos enteros sembrando pistas falsas y desviando sospechas hacia inocentes. Segundo, el análisis. Cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad, Damaso encuentra una manera de redirigir la investigación, y eso solamente es posible porque conoce mejor que nadie los secretos de esta casa, incluidos los que todavía no hemos descubierto nosotras. Y tercero, la pregunta que queda abierta, si Damaso ya sospecha de la alianza entre Victoria y Mercedes, o si todavía está actuando a ciegas, protegido únicamente por la suerte. Y hay una cuarta capa en este punto crítico que no quiero dejar pasar, mis reinas, y es la responsabilidad que, sin quererlo, recae sobre Bárbara. Ella es quien acompaña a Luisa en cada paso de esta investigación, quien la escucha con paciencia, quien la anima a seguir buscando respuestas incluso en los momentos de mayor desánimo. Y ahora, sin darse cuenta,
se convierte también en cómplice involuntaria de esta sospecha equivocada hacia Victoria. Si en algún momento Bárbara empieza a notar contradicciones en el comportamiento de Victoria, contradicciones que en realidad tienen que ver con su alianza secreta con Mercedes y no con ningún crimen, podría ser ella quien active la primera duda real sobre si están persiguiendo al enemigo correcto. Guarden también esta idea, mis reinas, porque Bárbara podría terminar siendo una pieza mucho más importante de lo que hasta ahora hemos imaginado. Otra cosa que merece nuestra atención, mis reinas, es el tiempo, ese recurso tan silencioso y tan decisivo en esta historia. Cada capítulo que pasa con Luisa enfocada en la pista equivocada es un capítulo más en el que Dámaso puede seguir consolidando su poder sin que nadie lo detenga de verdad. Es un tiempo que juega completamente a su favor, un tiempo que le permite acercarse cada vez más a quedarse con las tierras de Rafael, a debilitar todavía más a esta familia, y a fortalecer su posición dentro de todo el valle, capítulo tras capítulo, casi sin que nadie note cuánto terreno está ganando. Por eso este error de Luisa no es solamente un tropiezo emocional, es también un tropiezo estratégico con consecuencias que van a sentirse durante varios capítulos más. Y ahora sí, mis reinas, les toca a ustedes, que al final del día son las que mandan aquí de verdad. 3 preguntas para que me contesten con el corazón en los comentarios. La primera, ahora que Luisa sospecha de Victoria, ¿creen que esta confusión va a durar mucho tiempo? ¿O que pronto van a descubrir que se equivocaron de enemiga? La segunda, con esa advertencia tan fría de Dámaso hacia Victoria, ¿creen que él ya sospecha de la alianza entre ella y Mercedes, o todavía está a ciegas? Y la tercera, la que más me intriga, si Rosalía de verdad está desarrollando sentimientos hacia Rafael, ¿creen que ella misma se va a dar cuenta pronto, o va a seguir negándolo durante muchos capítulos más? Yo ya tengo mis teorías, mis reinas, pero antes quiero leer las suyas. Escríbanlas con calma, con detalle, que me encanta leer cómo cada una de ustedes arma su propia versión de lo que puede venir. Díganme también del 0 al 10 qué nota le ponen a este capítulo tan cargado de giros, con el error de Luisa, con la amenaza de Dámaso, y con la fiebre de Amadeo. Si este resumen las dejó tan frustradas como a mí, ya saben, su me gusta ahora mismo, su suscripción si todavía no forman parte de esta familia, y acompáñenme en el próximo capítulo, porque esta investigación tiene que encontrar el camino correcto, tarde o temprano, y yo pienso quedarme aquí, contándoles cada paso, hasta que eso pase. Y una última reflexión antes de despedirme, mis reinas. Esta historia lleva capítulos enseñándonos que la verdad casi nunca llega por el camino más corto, casi siempre llega después de errores, de sospechas equivocadas, de dolor acumulado. Y quizás eso es lo que hace que Valle Salvaje nos atrape tanto, que no nos regala respuestas fáciles, que nos obliga a esperar, a teorizar, a sufrir junto a cada uno de estos personajes como si fueran de nuestra propia familia. Así que, aunque hoy la investigación se haya desviado, no perdamos la fe, porque en esta historia cada error termina, tarde o temprano, empujando a los personajes un poco más cerca de la verdad. Cuídense mucho, mis queridas reinas, abracen fuerte a los suyos, y nos vemos muy pronto.